2020. Conversaciones para una iglesia despierta. Bienvenidos a un tiempo de profundización, relación, interiorización, amistad, comunión, historia y fe, sobre todo a una conversación. Esto es Conversaciones para una iglesia despierta. Con ustedes nuestro pastor Julián López. Bienvenidos. Buenas noches a toda la iglesia que en este momento se encuentra aquí con nosotros. Es un momento especial y volvimos, ¿no? Las conversaciones estuvieron durante todo nuestro tiempo de aislamiento obligatorio, siempre activos los días viernes. Sí que disfrutamos, conversamos, aprendimos con diversos personajes, pastores, amigos que estuvieron aquí conectados. Y en esta noche vuelve y se reactiva. Vamos a tener 2 conversaciones cada mes, es decir, 2 en este mes de octubre, 2 en noviembre. En diciembre estaremos mirando a ver cómo nos va en la dinámica de las conversaciones. Pero este espacio es un espacio distinto para que como iglesia podamos entonces disfrutar ¿de qué? De otro momento de aprendizaje. Recuerda que todo lo que nosotros hacemos como iglesia es enfocado en aprender, en generar una mayor profundización en nuestra fe, en nuestro crecimiento teológico y sobre todo en nuestro camino hacia la santidad. Creo que eso es lo que más nos debe enfocar cada vez que usted y yo nos acercamos a tener estos momentos especiales. Y hoy saludo a la iglesia que se va conectando, saludo a mi querida Ruby, saludo a Mercedes, qué gusto Merceditas, a Nubia hace rato, a Ingrid, Marcela Hernández, qué bendición saber que tú estás por aquí conectada, a Fabio Nelson Velázquez, a Catherine, a mi madre también que está por aquí conectada. Es un gran tiempo de poder ver lo que el Señor nos regala y en donde podemos compartir entonces solo por su misericordia. Manuel Ramírez, a Lida, que Dios bendiga tu vida, Lida, y que nos permita entonces pasar un muy buen tiempo conversando el día de hoy. Recuerde que si usted tiene algún aporte, comentario, sugerencia, inmediatamente lo puedas establecer. ¿Listo? Para que de esa forma entonces estemos teniendo ese tiempo especial. Y qué mejor que conversar con el principal, con el protagonista principal, que es con nuestro buen Dios. Te invito a que ahí donde estás, cierres tus ojos y vamos a orar con el Señor. Padre, gracias. Tú eres un Dios de poder, eres un Dios santo, eres un Dios que cada día se ha acercado a nosotros y en esta noche oramos para que seas tú derramando de tu espíritu sobre nuestro ser. Oro por todos los que se conectan en este momento. Suplico que por favor tu misericordia esté sobre cada uno de ellos y de ellas. Oramos, Señor, por nuestro invitado el día de hoy, que en donde se encuentra la bendición tuya, Dios, esa que enriquece y no añade tristeza, le acompañe cada día a él, a su esposa y en todo lo que vienen ejecutando. Gracias, Dios, por permitirnos acercarnos por medio de estas plataformas y saber que tú eres un Dios omnipresente y que nos acompaña y cuida en todo lo que hagamos. A ti la honra, a ti la gloria, Señor, y gracias por este espacio tan bonito que nos regalas. En el nombre de Jesús. Amén. Y en esta noche tenemos un privilegio. Creo que la Iglesia Bautista Manantial ha sido privilegiada durante este tiempo de recibir a estos invitados de manera virtual y, ¿por qué no?, irnos proyectando próximo a que puedan estar aquí con nosotros. Hoy quiero presentarles a un salvadoreño. Es bastante joven. Es casado con Irene desde hace 2 años y medio, licenciado en Contaduría Pública, tiene un posgrado también en formación pedagógica y sobre todo es apasionado por todo el trabajo juvenil. Miembro de la Iglesia Bautista Nazaret de Santa Tecla, La Libertad y escúchame bien, coordinador de oración de todo el equipo de Jubla aquí en Latinoamérica. Hoy saludamos entonces desde El Salvador a Eric Martínez. Eric, bienvenido en esta noche, ¿cómo estás? Hola Julián, qué gusto saludarte. Gracias por la oportunidad de llegar a nuestra familia en la fe, en ese hermoso país de Bogotá. Tuvimos la oportunidad de estar hace ya 1 año, ¿verdad? 1 año y medio. Ha sido una bendición y qué bueno poder estar ahora a través de la tecnología. Gracias por la invitación, Julián.
Bueno, recuérdate, hablamos desde Colombia, donde producimos el mejor café. Competimos con El Salvador, ¿no? Contra la cuestión del café. Bueno, te cuento que soy apasionado también del café de Bogotá. Ya se me acabó, así que pues si quieren ofrendar, aquí está este siervo esperando el cafecito. Aquí me va a acompañar de una pequeña tacita de café. Ok, el café colombiano. Eric, ¿listo para conversar entonces? Claro que sí. Quiero contarle a toda la iglesia que Eric tiene una misión importante. Él es quien intercede por todo el equipo y por todos los procesos que Jubla, es decir, la Juventud Bautista Latinoamericana, se viene estableciendo. Y es por eso que le invité en esta noche para que hablemos acerca de ese momento inspirador. Le titulamos a esta conversación Diálogo Inspirador, porque la oración debe ser un deleite, ¿sí o no, Eric? Claro que sí. ¿Qué opinas de ese proceso de la oración? A ver, creo que nos han enseñado que ese es el teléfono de Dios, ¿cierto que sí? Es como lo que nos ayuda a descargar toda nuestra atención. Cuando oramos delante de Dios, se puede ver esa tranquilidad en nuestro ser. Sin embargo, a veces la oración no se convierte en ese diálogo que inspira, porque a veces se convierte como en un monólogo, ¿no? Hemos escuchado a muchas personas de la iglesia que a veces no es que yo cuando oro no siento, es que yo oro y Dios no me habla, y creemos que es un simple monólogo, pero la oración tiene mucho poder, ¿o no? En efecto, la oración tiene mucho, mucho poder. Lo que pasa es que es como cualquier otra cosa en la que no estás habituado a practicarla. Entonces, o sea, por ejemplo, si vos conoces a una persona de paso, no vas a platicar con ella como con alguien que te relacionas mucho. O sea, vos con tu esposa, me imagino, te pasarán horas y horas hablando. A nosotros nos pasa con mi esposa que es la hora de ir a dormir y nos acostamos y ya nos cura y platicando y platicando y siempre hay que madrugar y platicando. Pero es esa relación, es esa cercanía que tenemos mi esposa y yo. Lo mismo pasa en el momento de la oración. Si vos tenés o sea, si vos has ejercitado esas pláticas, esa comunión, esa relación con Dios, no se va a volver algo monótono, al contrario, se va a volver algo en lo que te vas a deleitar, como bien vos lo estás diciendo en este momento. Es algo que vas a disfrutar, pues, y que ni vas a sentir el tiempo que vas a pasar hablando con el Señor, platicando con el Señor. Y en efecto es una plática, no solamente le digo, como decís un monólogo, o sea, también el Señor te habla, también el Señor pone en tu mente esas porciones de la Biblia que traen la respuesta a tu necesidad. A lo mejor el gozo que te hace falta, la paz que te hace falta, esa paz que en medio de esta pandemia, vea, ha sido como difícil tenerla, pero esa paz que sobrepasa todo entendimiento, o sea, la logras tener y tal vez vos no escuchás que te digo, ahí te va la paz, que el Señor te diga algo así, pero ves los frutos y ahí es donde te das cuenta que no estás hablando solo, estás hablando con el Señor. Eso que acabaste de mencionar, definitivamente parte de lo que ha dicho el Señor Jesús. No vengan a mí todos los que están trabajados, cargados, yo los haré descansar. Es decir, sabemos que ese diálogo inspirador, la oración, se tiene que convertir en ese deleite, pero a veces cansados, cargados y se dificulta orar. Entonces podríamos conversar, si orar es tan fácil, ¿por qué en la práctica se torna tan difícil? Quizás sería esa misma respuesta a lo que yo pienso, o sea, porque no es algo que practicamos con constancia. O sea, quizás lo vemos, pero también a veces viene de raíz esa situación, porque nos han enseñado que orar es un proceso de una, que como que estás dando una exposición así y tenés que decir unas palabras que ni vos sabes qué significan. No nos han enseñado la simpleza de que orar es simplemente como vos y yo estamos platicando ahorita, pues decirle al Señor, o sea, mira, esto me está pasando, y no aquel protocolo que va tan rebuscado, ¿verdad? Como decimos por acá en mi pueblo, sino, o sea, esa sencillez de poder hablar con el Señor, o sea, que en tus palabras simplemente le digas al Señor lo que pasa, lo que sentís, así como platicas con tu amigo cercano,
que de esa manera, por eso es que a veces se vuelve como monótono, porque sentimos que realmente no estás hablando con alguien más, sino que simplemente estás diciendo un discurso bien estructurado, usando palabras rebuscadas, y no vas al grano de lo que en realidad necesitas, pues, o sea, eso quizás es lo que a veces hace que las cosas se vuelvan como monótonas, como aburridas, o que no te den ganas de hacerlo, pues. Pero cuando llegas a ese punto donde Jesús de verdad es tu amigo, ¿va? Y le contás las cosas así como lo platicamos nosotros acá, creo que es donde le comenzás a hallar mayor sabor a todo esto y como dice Biblia, orar en todo tiempo, lo aprovechás en el camino, donde sea que andes, o sea, lo estás practicando porque le has hallado el sabor a eso. Ahora hablaste, por ejemplo, de términos, ¿no? Llama la atención que cuando estamos conversando nosotros dos, par de amigos, decimos frases comunes, por así decirlo, porque tenemos ya un grado de confianza. Pero a veces uno escucha, ¿no? Oh, cordero inmolado, que en este momento, ¿sí o no? Llénanos como la señora que alguna vez oraba, Señor, danos más lascivia, ¿no? Porque pensaba que era una palabra bonita. Clamaba a Dios, ¿sí o no? Pensaba que era una palabra así, pues, inspiradora. Creo que lo que puede generar ese limitante es la práctica, que uno pueda entrar en esa confianza con el Señor. Oh Padre Señor del cielo, decía el mismo Jesús, ¿no? El mismo Jesús nos enseñó, es que la oración modelo nos da un camino acerca de cómo deben ser nuestras palabras, y hablaba hasta del pan. Es decir, hay que pedir esos elementos tan básicos que muchas veces uno los pasa por alto. Sí, exacto. Y mira que decís eso del pan. Imagínate lo que te dice el modelo de la oración. No es que, yo siempre digo eso, Jesús cuando sus discípulos le dijeron enseñarnos a orar, o sea, nosotros encontramos en la Biblia un Padre Nuestro, que hasta le llamamos así a la oración, ¿verdad? La oración del Padre Nuestro. Y creemos que, o sea, con repetir esa oración, ya estuvo todo, pues. Pero realmente si nosotros analizamos lo que en ese Padre Nuestro dice, nos está enseñando como un formato general de lo que hay que hacer en una oración, saber a quién dirigimos nuestra oración, externarle nuestras necesidades, reconocer que hay que perdonar para ser perdonado. O sea, no es literalmente esas frases que están ahí, sino es como una guía para lo que podamos externar. Y en el Padre Nuestro dice eso del pan, como vos bien lo decías ahorita. Y algo que dice, no dice, danos el pan nuestro de todo el mes, así no voy al mercado toda la semana, ¿verdad? Sino que te está diciendo el pan nuestro de cada día, para que reconozcamos la necesidad de cada día acercarnos al dador de ese pan, para que cada día lo busquemos, pues, y nos acerquemos a él. Eso que acabaste de mencionar es súper importante. Eso lo pudo haber dicho, ¿no? Danos el pan de todo el mes. Sí. Pero no fue así. Danos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es decir, para que te acerques a él al siguiente día y volvás a pedir, o mejor, más que pedir es en ese diálogo decirle, Señor, esta es mi necesidad del día de hoy. Esa parte es súper importante. Y ves cómo es una conversación tan natural. Yo acabo de venir del trabajo ahora a la casa, salí corriendo a encender la computadora y me dice mi esposa, ¿ya vas a comenzar? Sí, le digo, voy a comenzar, un cafecito no me caería mal. Yo ando buscando qué comer, vea. O sea, imagínate, una plática habitual. O sea, así de habitual debería de ser las pláticas con Dios. O sea, así de simple, pues, como decirle, hey, esta verdad cabeza que cargo, de veras que no. Fíjate que hay unas cosas que me llaman mucho la atención y que uno cuando es niño es que siempre anda escuchando ahí lo que los demás dicen. Y es que estoy más grande, veo eso de cómo hay gente que cuando habla con Dios dice, papito, papá. Y nosotros, oh Señor omnipotente de los cielos. Y si vemos cuando Jesús oraba, cuando decía, Abba Padre, vea. Papito. Ajá. Entonces, y nosotros, papito, le decimos a ese que es nuestro padre porque le tenemos una gran confianza para decírselo así. De la misma manera debería de ser esa confianza de acercarnos a Dios. Y es que, mira, yo creo que
volviendo quizás a la pregunta que hacías hace un momento, ¿por qué se vuelve tan monótono? Porque nos hemos idealizado la imagen de un Dios que te escucha, pero es aquel señor barbumba, blanco, así que hasta miedo te da acercarte, pues. Total. Cuando la Biblia te está diciendo que Dios es amor, que Dios siempre está ahí esperando a que su hijo llegue, así como tu papá cuando llegas a su casa después de meses, o tu mamá cuando llegas después de tanto tiempo y te abraza, hijo, ¿qué tal? Ese es el Dios que está ahí, al que le oramos nosotros, o sea, es Él el que está ahí atento, que quiere escucharte, que quiere oírte, y no ese Señor que está inalcanzable, pues. Ayer veíamos una conferencia de prensa de nuestro presidente que le gusta mucho hablar, ¿verdad? Y cuando llegó el tiempo de las preguntas, un periodista lo entrevistó. Bueno, si ustedes siguen un poco de noticias de mi país, sabrán que el presidente... Es cristiano, ¿no? No. Bueno, dice él que teme al Señor, ¿verdad? O habla mucho de Dios, pues, por así decirlo, más bien. Bueno, sí. Pero ves que ya uno a veces no cree mucho en los políticos y cosas así. Lo que te quiero decir es que cuando vieron el tiempo de preguntas, hubo un reportero que la voz se le quebró tanto que, o sea, ni podía hacer las preguntas por como quizás miedo que tenía, el nerviosismo que tenía, quizás a las respuestas que le podía dar el presidente. Y yo me ponía a pensar justamente eso. A veces nosotros le hablamos a Dios así como una persona, o sea, que sí es muy importante, pues, que merece todo nuestro respeto, pero que también nos ha dado la oportunidad de que seamos sus amigos, de que hablemos con Él con confianza. Entonces, quizás para que nuestras oraciones sean más a gusto, lo primero que tenemos que hacer es comprender que Dios es nuestro amigo, que está ahí para escucharnos, que no está ahí así señalándonos, ¿verdad? Culpándonos, juzgándonos, sino por el contrario, nos está mostrando su amor. Y al llegar con esa confianza, o sea, la voz no se nos va a quebrar ante Él, pues, sino se nos puede quebrantar por el gozo de estar, o sea, ante la presencia del Señor, sí, pues, pero no por el miedo, no por un temor. Entonces, eso creo que ha sido uno de los principales factores que nos han afectado mucho, pues, en la juventud, en los adultos, incluso, el pensar que Dios es un Señor bravo, que está por ahí escuchando nada más, ¿verdad? Y no ese amigo que la Biblia nos enseña que es. Sabemos que cuando oramos, prácticamente estamos llenándonos de nuevas fuerzas. Podríamos entonces argumentar que el cristiano que no ora lo está haciendo todo en sus fuerzas. ¿Por qué? Exacto. Porque no está refugiándose en, o en su defecto, no está recibiendo nuevas fuerzas o nueva idea o nueva visión, sino que está percibiendo todo desde la óptica humana. Y creo que ahí es donde viene el desgaste, ¿no? Creo que ahí es donde comienza la posición y por eso a veces es que no se tiene como victorias en la vida. Por ejemplo, con todo esto de la pandemia, no sé cómo estará El Salvador. Al principio era uno de los países de Centroamérica que no tenía nada, ¿no? Sí. Inmediatamente mandó a cerrar el presidente y hablaba mucho de Dios, eso es lo que pero podríamos decir, la oración de todo el pueblo y de todo el cristianismo del mundo pudo haber erradicado inmediatamente ya este mal, pero vemos cómo en vez de quitarse, antes va en aumento. Bueno, empezó a descender y volvió a subir en algunas zonas. Entonces, si la oración es sinónimo de victoria ante las luchas que vivimos, ¿de qué manera, hermano, es que se puede ver la respuesta victoriosa de una oración? Lo que pasa es que también tenemos que entender que, o sea, Dios ya tiene planes trazados para nuestra vida. Y aunque nosotros querramos cambiar la dirección o el giro, el Señor siempre va a permitir que ocurran situaciones que, como el Romano nos dice que los que amamos a Dios todo nos ayuda para bien, a pesar de las adversidades por las que tengamos que pasar, o sea, Dios siempre está ahí. Lo que pasa es que nosotros tenemos el concepto de que Dios respondió tu petición cuando concedió lo que vos querías, cuando te dijo sí, cuando te dio prosperidad, cuando te dio, no sé, lo que sea que te estés pidiendo. Pero recordad que también van a haber momentos en los que Dios te va a decir no, o todavía no.
¿verdad? Entonces ahí es cuando nosotros decimos, Dios no está escuchando, Dios no está obrando, Dios no está respondiendo a la necesidad que nosotros tenemos, pero Dios sí está respondiendo. Lo que pasa es que nuestra mente finita alcanza a ver nada más lo que está frente a nuestras narices, pero Dios, que tiene el plano completo, sabe las cosas cómo van a suceder, cómo van a ocurrir y cómo nos van a beneficiar. Entonces ahí es cuando nosotros quizás no entendemos, o sea, que Dios sí está respondiendo, que Dios sí está haciendo, atendiendo a nuestro clamor. Debemos nosotros entonces empezar como a reconocer que la oración tiene mucho poder, pero ese poder se manifiesta no solamente en una respuesta que me da Dios, sino en la manera en la que el mismo Gálatas lo dice, ¿no? Que tenemos una lucha entre la situación espiritual y la condición carnal. Entonces, ahí es donde podemos ver la victoria de la oración. No solamente ante una respuesta, porque si no, los que nos están escuchando podrían decir, es que no me respondió Dios, entonces no hay victoria en la oración. No, con el simple hecho de que usted esté orando, ya está teniendo victoria sobre el plano carnal, si es que lo podemos decir así, ¿no? Sí, claro. Ya está teniendo una victoria, ¿por qué? Porque te estás conectando con el mundo espiritual. Y nuestra tendencia siempre va a ser inclinada hacia lo humano, hacia lo que nuestros ojos ven, lo estabas mencionando ahora. Correcto. Entonces, cuando ya empezamos a orar, ya comienza a verse la victoria de esa oración. Es correcto, porque mira, la victoria también la vas a ver reflejada en el hecho de que, por ejemplo, vos estás pidiendo algo, pero la respuesta a ese algo es un no, pero no te va a votar. Entonces estás teniendo victoria porque oraste por algo que el Señor te dijo, hey, calmado, Julián, todavía no te lo voy a dar, pero ahí va a estar. O no te conviene, Julián, no te conviene, pero hay paz en tu corazón. Y la bendición de Dios es esa, la que no añade tristeza. Si no añade tristeza, entonces nos va a dar tranquilidad, nos va a dar felicidad, nos vamos a sentir tranquilos de lo que está pasando. Ahí está la victoria. Pero como vos lo decías también, o sea, nosotros solo queremos ver lo material, queremos ver el resultado ya de lo que estamos pidiendo y no sabemos esperar en el tiempo de Dios, no alcanzamos a ver la multitud de bendiciones que Él ya nos está dando. Y si no, veamos a nuestro alrededor cuánta gente anda desesperada en las calles. Así que ahora me encontré con una amiga que nos hicimos en la pandemia y estuvimos trabajando en un equipo que el gobierno había montado para todo esto de la logística de la pandemia, y ahí había un doctor, buena persona también, de muy buena situación económica, o sea, una persona que vos la veías muy, muy, muy bien. Tenía una hermana muy simpática, o sea, que vos los veías y decías, no, aquí no parece que haya necesidad de nada, ¿verdad? Y hoy que nos encontramos con esta amiga me dice, mira, y te diste cuenta lo que le pasó a esta persona. No, le digo, ¿qué pasó? Se suicidó la hermana de él. Y yo, pero, o sea, ¿y qué le hacía falta? Si vos la veías y decías, se ve súper bien, pero ahí está, hacía falta Dios en su corazón. Entonces te das cuenta, ahí es donde está la victoria en la oración. O sea, estás teniendo paz, estás teniendo tranquilidad en medio de los pronósticos que en este momento podemos hablar con una pandemia. La economía va a decrecer, van a haber más desempleo, la enfermedad tuya no se logra contener, muchas personas están muriendo. Pero ¿qué hay en nuestro corazón ahorita? ¿Hay desesperación o hay paz? O sea, mi oración, Señor, que no falte el alimento en nuestra mesa, en el de nuestra familia, en el de nuestros amigos, en los de nuestras congregaciones. Pero no hay una, o sea, si bien es cierto, nos preocupamos por eso, pero no hay una angustia que te lleve a tomar hechos, chicas, tan trascendentales como esta persona que, o sea, una mujer joven con un futuro muy prometedor, pues, médico también. Entonces vos te venías a pensar y decís, ellos lo tienen todo. Podríamos haberlo dicho así. Pero le faltaba lo más importante, que quiere el amor de Dios, esa paz que Dios te está dando. Entonces ahí está la victoria en la oración. O sea, levantarte cada día
y que lo primero que se hace es encomendar al Señor tu camino, como la Biblia nos lo dice en el libro de los Salmos, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Sí, O señor. sea, a veces hay cosas, es que mira, Julián, hay cosas tan insignificantes, pero como vos lo decís, vemos tanto la expectativa que nosotros tenemos, que no alcanzamos a ver todo lo que Dios está haciendo alrededor nuestro. Si respirar ahorita con esta enfermedad, podemos darnos cuenta que respirar es un milagro de vida ahorita. Es un milagro de vida ante una pandemia que estamos viviendo, que afecta principalmente los pulmones. Que vos respires ahorita, es un milagro que está ocurriendo. Yo salgo todas las mañanas, las madrugadas a trabajar, y todavía está oscuro. Y yo no puedo decir que de pronto no me da un poco de temor estar esperando ahí que pase el compañero que nos lleva. Pero, o sea, eso me permite también ver el milagro que Dios está haciendo en ese momento. Porque en medio de una sociedad donde vos sabes que la delincuencia, un accidente, o sea, pero el Señor está teniendo cuidado de nosotros cada momento de nuestra vida. Y allí está la victoria de la oración. Ahí está la victoria de la oración. Y aquí hay victoria de mi mamá, de mi esposa, de mi abuela, de la iglesia, que está orando por todos nosotros. Y eso pasa en todas las congregaciones. Hay gente siempre que está orando por vos, por lo que estás haciendo, pero como vos lo decís, queremos ver tanto lo material, lo físico, que no alcanzamos a ver toda esa lluvia de bendiciones especiales que también hay para nuestras vidas. No, y ahí es donde tiene que venir el deleite, ¿no? Eso lo dice el Salmo 37 también, ¿no? Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá. Ahí es donde viene. Exacto. Primero deleite y luego esa concesión. Pero primero, a veces queremos invertirlo, ¿no? Primero que nos conceda las cosas y luego y ahí me deleito. Sí, o sea, si me las concede, ahí sí me deleito. Es Exacto. decir, a veces somos como el niño que manipula, ¿no? Te obedezco si me das. Exacto. Entonces, por eso es que no encontramos ese deleite especial. Ahora, dale, te escucho. No, pero mira, lo genial del texto que estás haciendo referencia, dice, deleítate. No te está diciendo, anda a la iglesia por compromiso y hace esto, y ahí te van a llegar las bendiciones. O sea, tenés que encontrar el deleite, pues, o sea, que hagas las cosas por amor, por esa bendición, por ese gozo que vos sentís. Y entonces, cuando te deleitas en el Señor, van a venir toda esa lluvia de bendiciones que estás pidiendo. Y ese deleite puede ser frases muy simples en una oración que a veces no suena ni a oración, como también algo muy bien establecido donde preparaste y te organizaste para orar, ¿no? Porque es que esa también ha sido como las discusiones de siempre, ¿no? Es que orar un minuto no sirve, algunos han dicho eso, ¿no? Es que una frase de un minuto no sirve porque Dios no escucha eso, Dios les gusta es 3, 4, 5 horas de oración, podríamos decir, pero vos te encontrás que más que un tiempo, tiene que ser es un deleite. Alguien decía que nuestra vida no sea orar en la vida, sino más bien que sea una vida de oración, que por donde vos vayas, estés siempre deleitándote en Él. Y ahí saldrán unas oraciones en medio de conflictos, ¿no? Alguna vez le enseñaba yo a la iglesia aquí ese momento de la oración de Josué, la oración más rara que vos has escuchado. Sol, detente. Imagínate esa oración. Una frase. ¿De 3 horas? No, yo creo que... Fue de un segundito. Sol, detente. Estaban en medio de un conflicto, estaban en medio de una situación. Y creo que eso muchos de los hijos de Dios lo vivimos. Llegan los conflictos y no hay ese espacio para usted arrodillarse, porque es que no es que tengo que orar arrodillado, tengo que orar... No hay espacio para eso, sino que dice, Señor, ayúdame, Señor, haz tú la obra. Y vemos cómo Dios responde. Es correcto. Esa es una victoria bastante transformadora. Y vemos que eso es parte del deleite en la oración. Mira que también abonando a las frases que muchas personas dicen, las mejores oraciones se han hecho en un hospital. Y han sido segundos en los que, o sea, ahí es donde estás entre la vida y la muerte y puedes entender que solo Dios puede restaurarte. Y no creo que hayan sido oraciones tan prolongadas, pero fueron oraciones que nacen del corazón. Pueden ser cortas, pueden ser largas. Ahora,
Perdón, te interrumpo. Lo decías ahora en cuanto a la comparación de la relación, en el caso de nosotros casados con nuestra esposa, ¿no? Sí, Si usted tiene deleite, usted comienza a conversar y va a decir algo rápido, pero luego al final eso se puede dilatar en una conversación o con ese amigo, con esa amiga, usted se queda horas y horas hablando. Eso también pasa con nuestro buen Dios en la oración. Usted dice, no, correcto. solo tengo un minuto para orar, Señor. Y ese minuto, hermano, a veces usted voltea a mirar y ya ha pasado más de una hora y usted ahí todavía, porque es Sí, es deleite. correcto. Es correcto. Pero ahí está la clave, o sea, encontrar el deleite de ese momento de oración. O sea, que le encontrés el sentido a poder verdaderamente hablar con él y es que cuando te metes en ese tiempo de oración con Dios, que lo buscas, eh, el tiempo se hace corto. El Sí. tiempo se hace corto, lo disfrutás, no sentís lo que decíamos hace un momento, que sea algo monótono, sino es algo sobrenatural, pues que solamente viviéndolo puedes entenderlo. Y quizás haya gente que nos vea, que no sea cristiana, vea, y que de repente digan, no, estos están locos. Sí, estamos locos, pero para Cristo, vea. Así es. Y la verdad es que es algo que solo vamos a entender cuando lo experimentemos. Mm. Y una vez lo experimentemos, entonces nos vamos a deleitar también en eso, Julián. Nos Sí, sí, vamos a sí. deleitar en buscar cualquier momento para estar en ese tiempo de oración. Tratemos de leer a ver cómo la iglesia se deleita en ese diálogo con Dios. Si tienen algún comentario, lo pueden hacer, lo pueden escribir para que podamos también conversar aquí. Les comento que el año anterior, por allá en la fecha de octubre, sí, o antesito, recibimos una noticia a todo el equipo latinoamericano referente de que este matrimonio tan especial de Irene y de Eric, 2 años y medio que llevan, el Señor les había recompensado con nuevas vidas. Venían vidas de parte de Dios para alegrar. Y no era una, eran 2 vidas las que venían. Sí, Pero en el mes de enero oramos porque la noticia fue que este par de vidas se convirtieron en angelitos que están cuidando a papá y a mamá. Es decir, vino el momento del dolor. Eric, ante esa experiencia tan fuerte, todos los preparativos que se tenían y este par de vidas terminan siendo angelitos, ¿cómo la oración tomó o permite que el dolor se pueda soportar? Porque sabes, ahora lo mencionabas, la pandemia ha traído dolor, el desempleo ha traído dolor, pero en esa experiencia tuya tan fuerte que viviste junto a tu esposa, ¿cómo la oración? Y quiero pedirle a la iglesia que estemos orando mucho por Eric y por Irene ante esta condición. Sé que Dios les va a recompensar con más vidas, pero ¿cómo vivieron ese momento? ¿Cómo era esa oración en medio de la condición del dolor? bueno, creo que para todos los que son padres sabrán experimentar o imaginarse algunos. Bueno, con esta situación que nosotros vivimos nos dimos cuenta que es una gran cantidad de personas que han pasado por este dolor. Sin embargo, la sociedad invisibiliza este dolor porque es un no nacido. Entonces piensan que a lo mejor, no, pero ya van a tener más, pero no habían nacido, pero no hubo tiempo para enamorarse de ellos. Pero nosotros que amamos a Dios, que conocemos, porque en la Biblia dice que ni embrión vieron tus ojos. O sea, el Señor ya sabía que ya había vida, o sea, ese milagro estaba ocurriendo. Nosotros ya amábamos a estos pequeñitos. Y realmente, o sea, hoy precisamente hacía referencia a esto, que ha sido solamente Dios el que ha podido verdaderamente fortalecer nuestras vidas. Y la oración ha jugado un papel muy importante en este proceso. Muchos amigos, mucha familia se asombra cuando nos ve, porque algunos ni siquiera nos quieren preguntar, o sea, se mueren de ganas de saber qué pasó, pero no nos preguntan. Este, y, y no lo hacen porque piensan que todavía sentimos el dolor siempre está, pues, pero Dios nos ha ayudado a poder vivir con Él. Y algo que nos asombra, que quería decirles, era eso, pues, que Dios nos ha fortalecido, pero esa fortaleza únicamente ha venido
por ese tiempo de oración que mi esposa y yo hemos tenido desde que pasamos eso, orando a cada momento, pidiendo a Dios esa fuerza. Y como te lo comentaba, Julián, nosotros solamente íbamos a poder conocer a un Dios de consolación en medio de un momento de dolor. O sea, solamente podíamos conocer a ese Dios de consolación solamente en un momento de dolor, y creemos nosotros que pudimos verdaderamente experimentar a ese Dios de consolación en medio de esta situación difícil. Y vuelvo e insisto, la oración que nosotros hicimos nos ayudó, pero recibir y conocer que había gente, como vos bien lo decías, alrededor de nuestro continente, orando incluso por nosotros, fue algo que nos ayudó, nos fortaleció en gran manera. O sea, realmente yo no alcanzo a poder expresar a ustedes, a todos los que nos están viendo, la magnitud de cómo esas oraciones de verdad se tradujeron en fortaleza para nuestros vidas. O sea, la oración verdaderamente fue un pilar fundamental en este momento, que nos ayudó verdaderamente a ver a ese Dios de consolación en medio de ese momento de angustia, de dolor, de tristeza, de frustración, de tantos sentimientos que se encontraron en ese momento. Pero la oración nos ayudó a poder no limitarnos a ver esa situación dura que estábamos viviendo, sino también a ver el amor de Dios reflejado a través de los hermanos, y sentir, o sea, vivir en tu carne propia ese Dios de toda consolación. Wow, de verdad que a veces uno tiene ciertos conceptos de Dios, pero solamente los entenderá en la práctica. Correcto. Y ahí es donde se da, de verdad que admiramos. Y recuerdo cuando en enero, esto fue en enero, ¿cierto que sí? Sí, enero sí. Cuando en enero le comento a mi esposa eso y oramos por ustedes acerca de esa, podríamos decir, pérdida pero ganancia, que al fin y al cabo es lo que nos enseña la palabra. Y bueno, hay un par de angelitos que les cuidan y que están ahí pendientes, y que llegará el momento en el que puedan ustedes volver a disfrutar de esa conciencia de la paternidad. Pero bueno, ¿qué tal si en medio de toda tu experiencia intercesor, porque vuelvo a decirles, están aquí delante del intercesor de lo que es Latinoamérica, en la parte bautista, es el que clama a Dios por todos los países. En este momento son las 7:18 en Colombia, 6:18 en El Salvador. Es decir que vamos a terminar rápido para que él siga con su función de orar, con su misión de un promotor de oración, podemos decir, un promotor que está orando. ¿Qué consejos podríamos darle a la iglesia referente a hallar ese deleite en la oración? ¿Qué podrías aconsejarle a la iglesia para que se halle deleite en la oración? Lo que puedo aconsejarles es que aprovechen cualquier circunstancia que les permita ver los milagros de Dios para hacer un momento de oración y decirle gracias al Señor. Fíjate que aquí algo que desde que me comentaste de esto, comencé a pensar de cómo la oración se había convertido en nuestras vidas como algo fundamental. Me remontaba precisamente a la escuela dominical, cuando de niños nos enseñaron a orar. Y mi esposa tiene un amor muy especial por el ministerio infantil. Yo también trabajé toda mi adolescencia y juventud en la escuela infantil. Y nos duele cuando de repente los líderes o los adultos ven de menos la iglesia infantil, cuando realmente la mayoría de bases se construyen en esa etapa. Yo me remontaba a ese tiempo y decía, si desde chiquito me enseñaron a orar, o sea, y yo recuerdo que yo llegaba a la escuela dominical y la maestra nos decía, antes de que hagan el examen, oren y pídenle al Señor que les ayude. Y yo cuando iba a hacer mis exámenes me acordaba de esa frase, que la voy a pedir al Señor. Y hasta la universidad, antes de empezar un parcial siempre, la oración, Dios ayúdame, ¿verdad? Y entonces, consejos que puedo darles: inculquen en sus niños el hábito de la oración, pero no solamente díganle, ore por la comida, ore por esto, sino ore junto a ellos, para que desde pequeños ellos vayan conociendo el valor tan grande que tiene la oración.
Los cambios generacionales se van a dar a través de nuestros pequeños. A veces ya de grandes cuesta poder inducir a eso, pero quizás el primer consejo sería eso, que inculquemos en nuestros pequeños a través de nuestro ejemplo el hábito de la oración, la práctica de la oración, y ellos van a ir experimentando también los resultados de la oración. Lo otro que les decía hace un momento es, busquen cualquier entorno para poder decirle al Señor, gracias por esto. O sea, si están bajo un techo ahorita, ¿cuántas personas están ahorita buscando un puente, buscando el ático de una casa, no sé, cualquier lugar para refugiarse? No sé cómo está el clima en tu país, ahorita que hace un poco de calor, pero cuando está el frío y usted tiene con qué cubrirse, o si ahorita tiene calor y ponen su ventilador, ¿ustedes no creen que son suficientes razones para darle gracias al Señor? Si hoy desayunó, si hoy almorzó, si hoy cenó, no es suficiente razón por qué ir al Señor y deleitarte en oración diciéndole gracias, gracias por todo lo que hiciste, y dando gracias por lo que ha hecho el Señor. Nosotros vamos a ir descubriendo la infinidad de cosas que de diferentes maneras que el Señor nos bendice, y te vas a deleitar, o sea, te vas a gozar de ver todo, pues, las bendiciones que tienes. O aún si estás en un problema, gracias Señor, porque sé que si me ayudaste en problemas anteriores, en este también me ayudará. Es correcto, es correcto. Una hermana muy querida nuestra estaba muy enferma y yo le llamaba y le decía, hermana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, fíjate, bien, bien. Y estoy muy enferma, me decía, pero estoy bien, me decía, porque el Señor algo va a hacer con esta oración, con esta enfermedad. Y no le pregunto al Señor por qué, sino le pregunto para qué. O sea, ¿para qué está pasando esto? Y recordamos cuando Jesús caminaba y había un ciego y le preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres? Y me gusta mucho esta referencia siempre a todo esto, porque Jesús le respondió que no habían sido él ni sus padres, sino que esto era para que la gloria de Dios se manifestara. Entonces, por eso es importante, como vos bien lo citabas en este momento, darle gracias al Señor en medio de los problemas, porque algo Dios va a hacer, algo Dios va a hacer, y como te decía hace un momento también, en medio de la situación que nosotros pasamos, cómo poder aplicar el versículo de Romanos que dice que los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien, y cómo eso me iba a ayudar para bien, cómo eso nos iba a ayudar para bien. Pero ahora sí nosotros podemos ver muchos milagros que Dios hizo a través de esa situación. Entonces por eso es importante, como bien lo decía Julián, decirle al Señor, gracias también por esta situación que estoy pasando, porque aquí estás y algo vas a hacer y de aquí me vas a sacar. Y por eso la oración, como lo decíamos antes, es un acto de fe. Y cuando yo estoy en la iglesia y los hermanos ponen sus peticiones, es un momento que en lo personal a mí me llena de mucha alegría. Porque, o sea, cuando vos estás en una congregación y expresás las necesidades que tenés, desde ese momento me estás diciendo, tengo fe, tengo fe. O sea, porque algo Dios va a hacer. O sea, si vos no creyeras que el Señor puede hacer algo, ni siquiera pusieras una petición, ni siquiera te atrevieras a decir, hermanos, ayúdenme a orar por esto. Pero desde el momento en que vos llevas una petición al Señor, estás diciendo, yo tengo fe que el Señor va a hacer algo. Y por eso me gusta mucho cuando yo oigo a los hermanos. Y anoche que hacíamos nuestro devocional antes de dormir con mi sobrino y mi sobrina y mi cuñada, le decíamos a nuestro sobrino, ¿verdad? ¿Y vos por qué vas a pedir al Señor? ¿Y vos por qué vas a dar gracias? Al pequeñín, ¿verdad? O sea, porque es muy importante poder enseñarles a ellos también y poder recalcar cada una de las bendiciones que Dios da y poder expresar esa necesidad de Él, porque al expresar eso nosotros no estamos mostrando debilidad, al contrario, estamos mostrando fortaleza y confianza en que Dios va a obrar y va a responder en nuestra vida. Ese consejo podríamos decir que
oración también tiene que ver mucho con iglesia, ¿sí o no? Si voy a vivir oración, tengo que vivir congregación, porque eso permite que haya un ambiente como mucho mejor, ¿no? Sabemos que hay ciertas bendiciones en la oración individual. Entra a tu cuarto, cierra la puerta y ahí comienzas. Pero también donde hay 2 o 3 reunidos, ¿cierto? Entonces, esa relación entre iglesia y oración es vital. Lo estaba Correcto. mencionando ahora y creo que esas oraciones muchas veces no solamente fluyen, no solamente se sienten, sino que se viven cuando estamos en comunión. Por eso hay que aprovechar. ¿Ustedes ya tienen allá en El Salvador presencialidad o todavía nada en Sí, sí, iglesia? sí. Acá desde septiembre se comenzó ya se autorizó el asistir a los templos. Ok, sí, acá también desde septiembre. Entonces la idea es entender eso. Ay, que es que no tengo tiempo para orar. Bueno, vaya a la iglesia. Vaya al culto. Pablo Aunque nos sea decía sacar. eso, oremos los unos por los otros. O sea, él siempre lo aconsejaba también. Exacto. Y un consejo más, ¿qué más podríamos decir? En mi caso, yo podría decirles, miren, un consejo más es que la oración a veces no sabemos ni qué hacer. La oración da guía. La oración nos da la capacidad de discernir sobre ciertas cosas que muchas veces nosotros no logramos comprender. Usted va delante de Dios, Señor, ¿qué hago? Señor, muéstrame el camino. Señor, ayúdame a entender qué. Te aseguro que se dará entonces una guía de parte del Señor. A Es veces no correcto. oramos para tomar decisiones. Y Es creo que correcto. si es de tomar decisiones, la oración es vital. ¿Sí o no, Eric? Es vitalísimo, o sea, una decisión que vayas a tomar, siempre es necesario llevarlas al Señor en oración antes de tomar esa decisión. Él te va a guiar siempre el camino correcto. Y como siempre, a veces nosotros queremos que el Señor te diga, sí, hacelo o no, hacelo. Pero la verdad es que Dios va a responder de distintas formas. Y si vos decís, bueno, lo voy a hacer y sentís paz en hacerlo, entonces es Dios diciéndote a través de eso, este, hacerlo. Quizás un consejo más que me gustaría compartir con todos es que lleven al Señor cualquier necesidad, que no les dé pena. Fíjate que al principio molestaba a mi esposa, porque estábamos orando y uno ora, y mi mamá y mi papá, y que el trabajo, y que la iglesia, y que esto. Y Señor, por favor, decía ella, sana a Bambino. Bambino es un perrito de ella. Oraba por la Oh, Lala, y otra perrita que también ella tenía. Entonces, realmente hasta por esa, o sea, son mascotas, son también la creación del Señor. O ella cuidando sus plantas, ay, que no se me vaya a morir mi plantita, por favor, que tanto que me costó. Y las plantitas ahí están, ahí tenemos un ejemplo de perseverancia, un maquiliscuat, que es el árbol nacional de nuestro país, a mí me gusta mucho, y nació solo. O sea, yo quería un maquiliscuat y atrás de donde vivíamos había un parque y alguna semillita cayó ahí al pequeño jardincito que teníamos y creció. Entonces, como Dios nos daba la bendición ahora de mudarnos al occidente, donde ya primero Dios en unos años será nuestra casa, uh-huh. y aquí sí ya teníamos dónde sembrarlo, ¿verdad? Qué Entonces bueno. dije, no, mira, trasplantémoslo porque eso nos lo vamos a llevar para allá, para Chihuahua. Y primero, mi esposa por cuidarlo le echó ahí un químico que lo quemó. Entonces se estaba muriendo y ella oró por su plantita. Se recuperó. Luego lo teníamos ahí por el lavadero y se le cayó una bola de jabón y se quebró. Y ay, se murió el palito. Pero no, al final, para no hacer largo el cuento, sufrió 3 accidentes, pero ahí está el arbolito. La oración de mi esposa dio resultado. Hago esta Wow. referencia pensando en cosas que muchas veces nosotros consideramos a lo mejor poco importantes, Sí. Uh-huh. pero quiero con esto invitarlos a que, como decía Julián, cualquier decisión, por poco importante que nosotros consideremos que es, la llevemos al Señor, porque ahí vamos a encontrar el camino correcto, porque ahí el Señor va a responder, porque ahí Él va a guiarte a lo mejor, pues, y por eso hago esa referencia y esa explicación a cosas que para nosotros podrían ser mínimas, poco interesantes, que nosotros podamos decir, Dios tiene demasiadas cosas en que ocuparse como para estarle pidiendo por una planta, por un perrito,
o para pedirle por esta necesidad que yo tengo ahorita. Pero Dios siempre está atento a la oración de sus hijos. Y si Él lo dice en su palabra, es algo que Él va a cumplir. Así que, por pequeña que nosotros consideremos que sea la necesidad, llevémosla al Señor, que Él va a responder a eso. Así será. Bueno, pues entonces la iglesia tiene una motivación más para que estemos entendiendo que no hay nada como un diálogo inspirador con nuestro buen Dios cada vez que oramos, y creo que esta conversación nutre nuestra fe para seguirnos acercando a Dios. Gracias, Eric, por este tiempo. Gracias por haber de tu agenda laboral, de tu agenda ministerial, habernos regalado este espacio para desde tu país estar entonces acompañándonos. Muchas gracias por habernos regalado este espacio. Gracias a vos, Liam, por darme esta oportunidad. Quiero saludar a nuestra familia en Colombia, ¿verdad? A tu congregación, que esperamos un día no estar a través de una cámara, sino ahí presencial también. Exacto, acá estarás intercediendo. Mi esposa viene encantada de la bandeja paisa, así es que esperamos volver allá y probar también los platillos especiales de Cali. Aquí estamos en el Tolima, lechona, tamal, te aseguro que todo eso vas a recibir. Bueno, excelente. Entonces, un abrazo a toda la familia de la fe, animándoles siempre a llevar todas sus cargas al Señor, que Él siempre está presto en nuestras oraciones, y como el hijo pródigo volvió y su padre estuvo ahí con esos brazos de amor, esperando ese momento tan especial así, Dios está cada día esperando que nosotros lleguemos a través de la oración a Él, llevemos nuestras necesidades a Él, llevemos nuestro agradecimiento a Él y tengamos ese deleite en orar en Él. Así que un fraterno saludo, gracias por la oportunidad, oro para que el Señor bendiga sus vidas siempre, las tuyas, Julián, gracias por estos espacios y ojalá sigan siendo de mucha bendición a todas las personas que van a continuar viendo este tipo de material. Así será. ¿Qué tal si nos deleitamos entonces orando al Señor y le pedimos a Él que bendiga nuestro ser? Señor, gracias porque sabemos que tú escuchas nuestra oración y ese es el mayor diálogo, saber que en inspiración tú escuchas nuestra petición. Hablamos al Rey, al Soberano, al Creador, pero también hablamos al Padre, también hablamos a ese Dios que se despojó y se convirtió en un niño para enseñarnos el camino. Por eso te pedimos que cada día podamos deleitarnos en ti. Bendecimos la vida de Eric. Gracias, Señor, por él, por la vida de su esposa. Te pido que cada día llenes, consueles, acompañes y sobre todo vivifiques para que ellos puedan testificar de tu presencia. Oramos desde Colombia por el país de El Salvador. Creemos en el nombre de Jesús que este país seguirá siendo protegido por ti, que todo lo que la pandemia haya dejado podrá ser cambiado, Señor, por tu gloria, y creemos, Dios, que aún como siendo hermanos latinoamericanos, tu mano se sigue moviendo a favor de nuestro continente. Gracias, Dios, por este tiempo y sobre todo por habernos regalado este espacio para junto como iglesia conversar. A ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios bendiga a la iglesia. Le dejo con la publicidad de nuestra conexión juvenil, que desde mañana, escúchame bien, vamos a tener también presencialidad y virtualidad. Mañana nuestra juventud regresa aquí a casa a celebrar y a reunirse acerca de todo lo que se viene en adelante. Mis amados, Conversaciones por una Iglesia Despierta volverá el 30 de octubre, 2 por mes. Estaremos conversando entonces acerca de lo que el Señor quiere hacer. Dios les bendiga. Chao, chao. Pásenla bien y recuerden estar entonces conectados y, ¿por qué no?, asistir domingo 9 y domingo 11 de la mañana. Dios les bendiga. Hola, queremos invitarte a nuestra conexión G180. Todos los sábados, 6 p.m., ahora presencial. A partir del sábado 17 de octubre. Donde tendremos enseñanzas, juegos, sorpresas y un cambio de ambiente en este tiempo. No te lo pierdas. Porque Dios es real.
Jóvenes G180, vuélvete a Cristo.